Bueno, aquí con David, tratando de vivir una vida consciente. A ver, David, adelante. Bueno, habíamos estado conversando de lo que eran los tres alimentos, luego nos concentramos en lo que es el alimento de las percepciones, de nuestras creencias, nuestras emociones. Y en el tema anterior habíamos estado revisando lo que era nuestro conocimiento o el conocernos a nosotros de forma objetiva y de forma subjetiva. O sea, lo que es el consciente y lo que es el inconsciente, ¿no? Entonces, para eso queríamos hacer, para continuar, digamos, ese hilo, queríamos hacer una distinción entre lo que son las condiciones y las circunstancias que se nos presentan en la vida, ¿no? Dentro de eso a veces se escucha mucho que nosotros somos como que víctima de las circunstancias, ¿no? O víctima de los sucesos, ¿no? Es como que nosotros estamos en un río y somos como una hoja que el río se la lleva, ¿no? Entonces muchas veces nos sentimos así, como que no podemos hacer nada. Y habíamos estado conversando que la atención era lo que nos podía proporcionar el poder realmente asentarnos, el poder darnos una lucidez y empezar a solucionar esos problemas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que a veces esa condición que está dentro nuestro, que es normalmente, que es inconsciente, podemos cambiarla, podemos transformarla, ¿no? Porque eso es energía y estancada. Entonces, hay ciertas circunstancias que se presentan en nuestra vida, como por ejemplo, queremos casarnos, ¿no? Entonces, muchas veces las damas se pueden preocupar más por el vestido, por la fiesta, por el maquillaje, por el local, por las uñas, por los recuerdos. Entonces, por muchas cosas, por muchas cosas externas, exteriores, ¿cierto? Entonces eso ya le produce un desgaste. Hay un desgaste de energía. Entonces, llegado justamente el momento en que se va a casar, está cansada, se siente estresada, se siente agotada, no tiene energía. ¿Y qué sucede? El mismo día de la boda no disfruta nada. Entonces, a un suceso o a una circunstancia exterior, la dama no le puso su condición interior adecuada. Entonces, ¿qué sucede? No disfrutó nunca. ¿Cómo se hace eso? Entonces, es justamente porque su atención, ¿en qué estuvo? Su atención estuvo en que ella se estaba casando por amor, en que ella estaba dando un gran paso. Su atención estuvo en que ella tenía que reflexionar a qué cosa le iba a llevar eso, o ella solamente estaba en la parte exterior. Ella estaba en el vestido, en el maquillaje, en el qué licor se va a servir, qué comida se va a servir, qué van a decir los invitados, qué van a decir las amigas, etc, etc, etc. Que eso no es que esté mal. No está mal que uno de repente pueda celebrar algo, o agasajar algo. El problema está en que su atención, en que toda su energía se la llevó la parte exterior. Y nunca ella realmente lo vivió interiormente. Entonces, cuando ella quiere regresar a ese momento, ya no tiene energía. Va a sentir como que le faltó algo. Entonces, no vivió eso aquí en su corazón. Eso todo lo vivió en su cabeza. Y llegado el momento, ella siente como que le faltó algo. Entonces, su cabeza, ¿qué puede decir? Uy, ¿habrá estado bien el vestido? Uy, ¿habrá estado bien el servicio? Uy, ¿habrá estado bien la comida? Uy, entonces sigue en esto. Entonces, esto nunca para. Exacto. Entonces, esos 60.000 pensamientos que uno tiene en el día, ¿cierto? Se agravan con ese estrés, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, un suceso exterior, una circunstancia exterior, tiene que tener un estado o una condición interior adecuada a ese evento.
Entonces tiene que haber ahí un equilibrio, ¿cierto? Porque hay cosas externas, pero eso no es todo. Entonces la mayoría de... puede estar condicionada a que quiere tener, no sé, pues una casa, un carro, quiere tener viajes, quiere tener un montón de cosas, ¿cierto? Pero son cosas externas. Pero si esa cosa externa no te da paz, entonces no hay un equilibrio, ¿cierto? Para más o menos ejemplificarlo. Normalmente yo escuchaba de pequeño que decían que había 3 cosas en la vida, ¿no? Que era salud, dinero y amor, ¿no? Entonces que esto de acá era todo. Salud, dinero y amor. ¿Ok? Pero mientras estas 3 condiciones no te den paz, entonces es como que no hayas tenido nada. Entonces, esa es la condición principal, porque uno puede tener alegría, ¿no? Por tener dinero, pero eso te va a durar un momento. Puedes querer casarte y formar una familia, que tampoco está mal. Pero ¿cómo vives ese proceso? ¿Ese proceso más es exterior? Entonces, muchas veces nos enfermamos, ¿no? Nos enfermamos, ¿por qué? Porque nuestra condición o nuestro estado interior no lo equilibramos. Sostenemos un pensamiento en el que somos víctima de las circunstancias. Ahora, hay momentos que no tenemos salud simplemente por malas costumbres, ¿no? Por costumbres nocivas. Queremos sostener una costumbre. No entendemos para qué nos dieron de prestado este cuerpo. Porque este cuerpo es prestado. Nunca dice aquí made in David, ¿no? O made in China, no dice, ¿no? O sea, no le dijo, no fue hecho por Pepe, por José, por Carlos, por Ana, por Rebeca, no. O sea, eso no es hecho por nosotros. Entonces este cuerpo es prestado. Ahora, dentro de eso que nos prestan, ¿podemos hacer cosas? Sí. Ese es el amor de la vida, ¿no? Hacia nosotros. Entonces, eso es prestado. Entonces, esto de acá, nosotros podemos ejemplificarlo de repente como si fuera una escalera, ¿no? Entonces, hay gente que tiene más energía y está por aquí. Esta escalera es infinita, si quieres llamarlo. Para arriba o para abajo. Y hay gente que de repente tiene energía y está por acá. Eso no significa que uno sea más y que otro sea menos, ¿no? Eso no quiere decir eso. Quiere decir simplemente cómo nos podemos manejar. Entonces hay gente que tiene mucho dinero, ¿ok? Y de repente puede estar acá, con poca energía porque no tiene salud. O de repente tiene salud, tiene su familia, tiene dinero, pero dentro de esa familia no hay una felicidad, no hay una comprensión, ¿no? Como no hay comprensión, no tiene esta paz. ¿Cierto? Hay gente más que de repente no tiene dinero, pero sí tiene salud y sí tiene una familia de soporte. Entonces, no necesariamente esto de acá es condición. O sea, justamente tenemos que ver esas cosas, esas paradojas. Y comprender dónde realmente es que se enlaza esa coherencia. Entonces, si yo tengo cierto nivel de energía, es lo que yo voy a tener. Entonces, un evento exterior o un suceso exterior, vamos a ponerlo acá. Un suceso exterior. Y acá tengo mi condición interior. Ok, entonces acá yo que puedo ver, muchas veces este suceso exterior va a influir en mi condición interior, pero también mi condición interior puede influir
para que pase un evento exterior. ¿Ok? Entonces, mi condición interior va a hacer que suceda algo exterior. Pero una cuestión exterior, ¿cierto?, me va a probar cómo está mi condición interior. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos que ver como si fuera una prueba. ¿Ok? Y aquí lo tenemos que ver como si fuera una fuente. Entonces muchas veces esta condición interior hace que yo pueda traer desgracias. Entonces, por ejemplo, vemos ahí cuando hay cuando hay una avaricia, cuando hay problemas de celos, problemas de ira, ese tipo de desgracias, de repente de homicidios, ¿no?, o de traiciones por tema de dinero. Ese es mi mundo interior. Entonces hay muchas veces hay personas que están en la cárcel porque su mundo interior no estuvo equilibrado, no fue el adecuado, no quiso romper, ¿cierto?, esa parte interior que debía romper, que la vida le estaba obligando a que rompa. Entonces, esta condición interior fue la fuente o fue el origen de ese suceso exterior. Ahora, hay otras veces que de repente un suceso exterior pasa para probar mi condición interior. Entonces, a veces, por ejemplo, ¿no?, se me pierden documentos, o de repente me roban, o no sé. Entonces, si me roban, por ejemplo, ¿yo cómo reacciono a eso? Que me robó, que me hizo, que me dijo, o de repente yo estoy en la calle y me insultan. Entonces yo voy y me rebajo, ¿no? Entonces yo puedo estar acá arriba, ¿y yo qué hago? Bajo de nivel. Viene un insultador en la calle y me insulta, o un vecino. Entonces yo, en lugar de mantener mi nivel, bajé. Entonces, ¿por qué? Porque bajé mi energía, bajé mi vibración. No porque yo sea más que el otro. Es cuestión simplemente de vibración, ¿no? Entonces, este punto nos permite acá ver que hay algo central que agrupa todo, que es nuestra atención. O si quieres podemos llamar nuestra comprensión. O nuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros le prestamos atención, ¿cierto?, a un suceso exterior y a mi condición interior, cuando yo trato de comprender por qué pasó ese suceso exterior, por qué pasó ese hecho, por qué se desarrolló esa circunstancia, ¿cierto?, cuando yo le meto ahí mi atención, mi comprensión, mi conciencia, cuando yo quiero realmente entender qué cosa estuvo pasando, tanto en el exterior como en mi interior, ahí es cuando yo empiezo a subir estos niveles. Esto empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Si yo tengo, obviamente, si tengo más energía, voy a tener más salud, más dinero, y obviamente voy a tener una mejor relación con todos. Ya sea con mi pareja, ya sea con mis familiares, con mis amigos, con quien sea. Pero ¿dónde está? En mi atención. O sea, nada pasa por casualidad. O sea, cuando uno cree que un evento, cuando uno cree que una circunstancia se presenta porque se presentó, entonces estás perdiendo una oportunidad. Es como cuando alguien le dice, Dios mío, por favor, dame más paciencia, ¿no? Dios no va a venir y te va a decir, toma, acá está tu paciencia y te la regalo, ¿no? Él te va a dar un evento, te va a dar una circunstancia en la que de repente tú pruebes qué condición interior tienes. Y ahí es donde esa energía te va a hacer subir.
Entonces, esa condición interior esa es la que nosotros tenemos que cambiar. Ese estado interior ese es el que tenemos que cambiar. Y para eso necesitamos comprender, ver por qué pasó, para qué ha pasado esa acción. Entonces, nosotros tenemos que llevarnos que un evento, cualquier cosa que nos pase, es una oportunidad. Ahí es donde vamos a jalar energía. No pasan por las puras. O sea, esos son eventos, a veces son choques muy fuertes. Hay algo que se rompe entre nosotros. Esas crisis que nosotros le llamamos. Entonces es como conocí a una señora, una cliente nuestra, hace unos años. Y bueno, se enfermó su hijo al final fallece. Y su hijo había fallecido de cáncer, ¿no? Y este evento muy, muy, muy doloroso, ¿qué le provocó al final? Que ella empieza a trabajar de voluntariado para ayudar a personas con el tema de cáncer. Entonces es como que un evento exterior la encaminó hacia otra rama, ¿no? Entonces el tema es cómo nos movemos en cada evento. ¿Ok? Ahora, hay, por ejemplo, una situación en que a veces nosotros podemos creer en que no es justa, ¿cierto? A veces uno justifica algún hecho como que no es justo porque yo hice tanto, yo hice esto, yo hice lo otro, yo di, ¿no? O yo me sacrifiqué. Y como que un grupo de personas o la otra persona no se manifestó a lo que nosotros creíamos. Entonces lo podemos ver como una traición, lo podemos ver como una deslealtad, ¿no? Pero justamente ese choque que nosotros en ese momento sentimos, es porque la vida nos está pidiendo que algo tiene que cambiar en nuestro interior. Ese choque justamente lo sentimos porque al momento de que colisiona eso, ahí se libera esa energía. Esa energía es la que nosotros tenemos que absorber. Si nosotros nos victimizamos, nos lamentamos, le estamos echando la responsabilidad siempre al otro, ahí es donde nosotros nos estancamos y luego retrocedemos o bajamos. O sea, que en lugar de luchar contra lo que está pasando, luchar por todo el mundo, que tú y yo puedes aprender. Tenemos que aprender a lidiar con eso y aprender. Sí, no estoy diciendo tampoco que ahora no hay nada afuera y todo es mi mundo interior, no. Tiene que haber un equilibrio de las dos. Sí es cierto que hoy en día me pueden jugar mal, me pueden traicionar, me pueden hacer o quieren buscar, ¿no? Ciertas cosas. Eso sí es cierto. Pero cuando yo tengo esa lucidez, voy a saber cómo proceder. El punto no es reaccionar en automático. No es que, ya me hizo esto y yo pum, voy y hago más o el doble. No, es como hay un cuento de que hay dos amigos, ¿no? Uno es avaricioso y el otro es envidioso. Entonces están caminando los dos por el bosque y en eso se encuentran al genio. Y el genio les dice, ok, les voy a dar un deseo. Pero el que pida primero, el otro va a tener el doble. Entonces el avaricioso no quería pedir porque él decía, si yo pido algo, al otro le va a tocar el doble, ¿no? Y el envidioso igualito no quería pedir porque le iba a tocar el doble al avaricioso lo que él iba a pedir. Entonces al final pasó el tiempo y al final sale el envidioso, ¿no? Y dice, ok, yo quiero que me quites un ojo.
Y entonces el avaricioso terminó ciego, pero él terminó tuerto, ¿no? Entonces a veces cuando no vemos nuestro estado interior, nos podemos hacer nosotros mismos podemos ser nuestros peores enemigos. Y no nos damos cuenta y creemos que estamos haciendo bien. O encima de eso decimos se lo merecía, ¿no? Entonces, a veces el mundo en que vivimos o el entorno en que estamos viviendo condiciona. Entonces, nuestro estado interior condiciona qué cosa es lo que nos va a pasar. Por eso Jung decía, ¿no? Mientras tu inconsciente no lo vuelvas consciente, ¿cierto? Va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Entonces, si el avaricioso hubiera renunciado a esa avaricia, o si el envidioso hubiera renunciado a su envidia, ¿cierto? Los dos hubieran visto que entre ellos se hubiera enlazado esa amistad, ¿cierto? Tenían al genio a su lado. Y muchas veces la vida es así. O sea, la vida es esto. La vida es lo que nos pone esos acontecimientos externos para poder ayudarnos. Y nosotros vemos esos acontecimientos externos como víctima, como que yo no puedo hacer nada. Pero ese es por qué, porque yo no quiero renunciar a mí mismo, yo no quiero cambiar lo que yo sí puedo cambiar. ¿Por qué digo que sí puedo cambiar? Porque si no, no te pasaría eso. Somos tan cerrados que no vemos que podemos retirarnos de esa situación. Exacto. O sea, nosotros somos seres tan flexibles, ¿cierto? En nuestra composición biológica, en nuestra composición electromagnética, que eso mismo lo tenemos que llevar hacia nuestra forma de pensar, hacia nuestra forma de sentir. Por eso es importante darle atención a qué pienso, a qué hago, ¿cierto? Y a qué siento. Entonces, dentro de hacer está el moverse y el hablar, ¿no? Entonces la importancia es que nosotros guardemos esa energía. Hay cosas que sí, uno externamente no puedes modificar. Ya, si te robaron, bueno, te robaron, pues, ¿no? Si te traicionaron, te traicionaron. Si te jugaron mal, te jugaron mal. Son cosas que ya uno no puede modificar. Pero uno lo que sí puede es cambiar tu estado interior. Cambiar la forma como vas a afrontar eso. Entonces, por eso es importante ver si ese suceso exterior nosotros mismos lo generamos. O si ese suceso exterior fue diseñado para probarme. O fue de los dos. Por eso se dice, ¿no?, que el exterior es reflejo del interior. No siempre es así. Porque el interior también puede ser reflejo del exterior. Eso es lo que queremos decir acá. Entonces todo va como que unido, ¿no? Complementado. Pero la idea es que nosotros estar atentos, comprender por qué. Y eso no se va a dar sentándome solo y poniéndome a pensar así todo preocupado, no. Tengo que tratar de calmarme. Puedo empezar con la respiración. Puedo pensar, empezar de repente ir a caminar al parque descalzo. Empezar a sentir cosas distintas. Entonces ahí empiezo yo a reflexionar. No estoy hablando de pensar. La reflexión va más allá. Entonces puedo hacerlo también en mi cama, ¿no? En lo que yo más crea. Si quiero yo me dirijo a Dios, me dirijo a Dios. Si me dirijo a Mahoma, me dirijo a Mahoma. Si me dirijo a Alá. Si me dirijo a Buda, me dirijo a Buda. Quien uno crea. Si uno cree en un Apu, que normalmente son las personas que están en los Andes, también todo eso es vida.
Si yo creo en un árbol, está bien. Todo eso es vida, y todo lo que es vida es energía. Pero el punto es yo empezar a ver las cosas o buscar ver las cosas de otra perspectiva, ¿no? Así que lo único que, para digamos poder cerrar, dejemos esa actitud que puede ser como avariciosa o envidiosa y hagámosles caso a ese genio que está dentro de nosotros. Ese genio que viene a ser nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, como quien uno quiera llamarle. O eso que ya no crees en nada de eso, ok, entonces llámale a eso que te da ese ánimo a despertarte cada día. Ya no crees en nada de eso, no importa. A ese ánimo o eso que te hace abrir los ojos cada día, ok. Pero hagamos algo distinto, ¿no? Sí, pues normalmente somos bien explosivos y reactivos. Tenemos que ponerle freno. Exacto. Porque acordemos, nosotros dentro de la naturaleza estamos en el mineral, el vegetal, el animal y de ahí viene el humano. Entonces nosotros no podemos bajar a nivel de un animal. ¿Cierto? No podemos quedarnos como que inmóviles, como que víctimas de las circunstancias, como un vegetal. No, tenemos que evolucionar. Tenemos que ir subiendo. Porque si yo no subo, me estanco. Y después que me estanco, caigo. Porque todo está en movimiento. Es un principio natural. Todo está en movimiento. Danos un ejemplo de cómo tú reaccionarías o lidiarías con, por ejemplo, si estás en la calle y alguien, por ejemplo, pasa por tu lado y te empuja. Pero esa persona te mira con rabia y quiere quedar contigo. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué harías en ese momento? Le pego. ¿Le pegas? Le pego es lo primero que voy a sentir, a observar dentro mío, es le pego. Ese es el... ¿Le vas a pegar? No le voy a pegar. Lo primero que todos vamos a sentir es eso. ¿Cierto? Nos quiere salir esa reacción automática. No, le pego. No. Yo tengo que empezar a observar. O sea, de repente esa persona vio en mí un mundo interior de ella. Entonces ese suceso de repente está justamente para esto, para probarme. Exacto. Entonces está en mí. Si esa persona está vibrando abajo y está buscando con quién, depende de mí si yo bajo acá. Una pelea es de dos. Uno solo no puede pelear. Entonces depende de mí si yo bajo acá. Entonces en ese momento lo primero que tengo que hacer es observar. Normalmente me pego y yo ya voy y ya estoy levantando la mano. O sea, es peor que un animal. Entonces yo observo. Ese hecho de observar de repente me puede hacer reflexionar. No sé, quizá no se dio cuenta. O quizás sí venía con ganas de, digamos, de enfrentarme, ¿no? Pero yo no voy a rebajarme, pues, ¿no? O sea, yo no estoy para eso. Entonces ¿perdón? Simplemente lo observas y te retiras. Porque no tienes más necesidad de digamos, responder, ¿no? Cuando tú ya respondes es porque ya hay un enfrentamiento. Entonces la observación, tú obviamente tienes que observar dentro tuyo, ver dentro tuyo qué está saliendo, ¿cierto? Y decir qué vale la pena. Nada, yo quiero subir. Yo digo una palabra, 2, 3 palabras, 3 palabras, ya estoy. Pero antes de decir mi mente, ¿en qué está? O sea que eso también como que te demuestra, ¿no? En qué nivel estás. Claro. Ahora, vamos para otro lado, ¿no? Yo de repente me olvidé de todo esto. Y estoy molesto, estoy fastidiado porque mi jefe me habló mal, porque encima me han querido descontar de mi sueldo, no me han dado permiso, por X razones. Entonces estoy todo fastidiado, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Y mi mundo interior cómo estoy? ¿Cierto? Entonces ese mundo interior
sí puede originar algún suceso exterior. Exacto, va a venir alguien que está justamente en ese mismo estado y ahí van a chocar. Entonces yo tengo que observar, yo estoy observando ese mismo hecho, si fue una prueba para yo subir, o fue una condición interior, o fue la fuente para generar un suceso exterior. Entonces yo fui quien generó eso. Si yo me identifiqué con mi jefe, me puse a pelear con mi jefe, o a discutir, o con un compañero, o con mi pareja, o con quien sea, y de repente voy y me choco, entonces ahí sí yo tengo que reflexionar, la culpa fue mía, la responsabilidad fue mía. Entonces ahí con mayor razón yo tengo la necesidad de calmarme, porque si no voy a empezar a jalar esos eventos, esas desgracias, ¿no? Entonces, esas desgracias no son casualidad. Yo tengo que ver dónde está la fuente. Entonces tengo que aprender a vivir durante el día esos momentos de reflexión. Durante el día. Voy a empezar, sí, momentos en que estoy solo, en que estoy en mi cuarto, en mi cama, en las noches, en las mañanas temprano. Ok, ahí voy a empezar. Pero durante el día, ahí es lo que sirve. No sirve estar tranquilo, uno reflexionando, en meditación media hora, una hora, y después de esa hora, media hora, las otras 23 desperdiciando la energía. No he hecho nada. Me estoy engañando, ¿no? El punto es durante el día. O sea, la vida misma te va a ir entrenando. Pero te va a entrenar ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que tú puedas hacer. Exacto. La vida, yo me puedo equivocar, X se puede equivocar, el otro también. Pero la vida misma, con uno no se equivoca. Entonces los problemas, los sucesos, todo eso va a ayudar. Todo eso es fuente de crecimiento. Si no, esos eventos se desperdician. Y va a volver a pasar, y va a volver a pasar, y va a volver a pasar. ¿Hasta qué? Hasta que yo pueda aplicar para el siguiente nivel, ¿no? Cada vez peor, escuchado. Por eso decíamos, si es que uno no se mueve, se quiere estancar, al final uno va para abajo. Porque todo es movimiento. Todo es movimiento. En la naturaleza todo es movimiento. Dicen que el silencio es poderoso. Así es. Es por eso. El silencio es poderoso cuando uno realmente quiere comprender. Cuando uno quiere llevar su atención hacia algún cambio. Así que, bueno, eso creo que sería todo. Y igual, si tienen dudas, preguntas, nos escriben y luego hacemos otro video y lo seguimos aclarando. Wow, muy interesante. Un poco difícil lo que has explicado hoy porque somos tan creativos. Pero hay que poner la práctica siempre. Cada vez que lo practicas, me parece que debe ser un poco más fácil, ¿no? Sí, bueno, la idea es practicarlo y estar atentos durante el día, ¿no? Practicar y practicar eso, ¿no? No se nos va a ir la atención, se nos va a ir en otra cosa, pero si yo estoy manejando mi atención ahí. Ya, bueno, como siempre muy interesante David, muchas gracias. Ok, Y ya saben, preguntas por favor y nos estamos comunicando. listo, gracias. Tengan buen día a todos. Bye bye.